con nuestra trayectoria de aprendizaje, intentamos desde la Fundación Educación Chile ofrecerle a los profesores de manera gratuita y libre que puedan estudiar a partir de estos videos, generar comunidades de aprendizaje y mejorar su desarrollo profesional. Esa es nuestra intención. Suscríbanse a nuestro canal para que vayan recibiendo toda la información. También nos pueden escribir a nuestros videos, visitar nuestra página web. Tenemos estos cursos completos que también los podemos profundizar, ¿ya? Pero en este cuarto micro video vamos a seguir progresando. Vimos en el primero todos los estándares que debemos nosotros incorporar en nuestras prácticas. El estándar es una visión, es una competencia del profesional que estandariza una buena práctica docente. Y eso es un estándar, es mirar un modelo. Un estándar es algo que me dicen, ya, mira Claudia, este estándar estaría bueno que lo cumpliéramos porque según las teorías y según los avances en educación y en la sociedad y en las ciencias en general, hoy día para enseñarle a los niños necesitamos estos estándares que son muy distintos a los que teníamos hace 20 años atrás. Y eso es lo primero que tenemos que comprender, que necesitamos hacer cambios profundos en educación para que el sistema educativo tenga un sentido para los estudiantes, donde hoy día no se está encontrando un sentido y no hay un impacto. La educación no está impactando los aprendizajes de los estudiantes. Vemos que en nuestra población escolar y en nivel nacional el nivel de desarrollo de los individuos integrales, cognitivamente, emocionalmente, no es bueno, ¿ya? No es bueno. Tenemos bajos niveles de desarrollo y eso se debe a los cambios que hemos vivido en los últimos años, tecnológicos, sociales, de inclusión, etc. Entonces, en estos estándares nos están diciendo, ya pues chiquillos, profesores, no podemos ser los profesores del siglo pasado, no da el ancho. Ya tenemos que hacer cambios, tenemos que pensar en una educación que es dialógica, que es el diálogo y la participación a través del lenguaje es el principal instrumento. No es la tecnología solamente, también es importante, pero ahora la palabra no la tengo yo, la tiene el estudiante. Yo no voy a dictar una clase, yo voy a socializar, voy a movilizar, voy a provocar lo que los estudiantes ya conocen, ya saben, o lo que ellos pueden aprender a través de los distintos medios donde yo me puedo informar. ¿Ya? El contenido está, cualquier cosa que tú quieras saber lo vas a poner en el chat GPT, en TikTok, en Google, en YouTube. Tú pones cómo hacer esto, cuáles son las partes de la célula y tú lo tienes. Entonces lo que nosotros debemos movilizar hoy día a propósito del chat GPT, que es toda una revolución que nos va a obligar, colega, nos va a obligar a cambiar nuestras prácticas, porque todo el contenido existe. Un estudiante te puede hacer un tratado ya con el chat GPT, pero lo que no puede hacer es explicártelo, porque tú lo vas a tener frente a ti. Entonces nosotros debemos trabajar el lenguaje, el diálogo. Cuando tú entras a una sala, lo que tienes que escuchar es un diálogo, una conversación, una interacción pedagógica, porque en ese diálogo tú estás orientando, tú estás llevando al estudiante a que organice ideas, a que te explique, a que te argumente, a que relacione, a que articule, a que integre, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿cómo diseñamos este proceso? Ya vimos los objetivos también en el segundo video. Y en el tercer video vimos la estructura, inicio, desarrollo y cierre. ¿Ya? Ahora vamos a seguir con esta estructura, pero ya más que la actividad desafiante, que ya sabemos que la actividad desafiante tiene que tener ciertas características, ya el motivo, el desarrollo a partir de la interacción social con sus compañeros, tiene que ser social y después individual, nos decía Vygotsky, pero ahora aquí me equivoqué, explícita. Pero ahora vamos a ir a los errores hay que corregirlos. Ahora vamos a ir, ¿cómo se enseña la habilidad? Dijimos en el video anterior que nuestros estudiantes iban a clasificar, ¿ya? Iban a comparar, iban a analizar, iban a describir,
todas las habilidades que vimos del currículum, cualquiera sea, para niños de cualquier edad, ¿ya? ¿Cómo enseño? La habilidad se enseña de manera explícita, ¿ya? Entonces, siguiendo con el módulo 1 del portafolio, estamos en esta parte de la planificación, ¿verdad? Ya tenemos los objetivos, ya hicimos el diseño y ya sabemos que todos tienen que participar. Ahora, ¿cómo yo la habilidad que tengo en mi objetivo, más el contenido y más lo actitudinal, cómo se enseña la habilidad? ¿Ya? Dentro de lo que es la estructura de la clase, que también vimos en el video anterior, el inicio, el desarrollo y el cierre, lo que yo aquí les traigo es un poco cómo funcionan en las neuronas, cómo despertamos el cerebro de nuestros estudiantes, cómo nosotros como profesores neuroeducadores deberíamos tener mucha base de las neurociencias, no para comprender todo, pero sí necesitamos saber cómo aprende este órgano con el que trabajamos. ¿Ya? Porque cuando a mí me dicen, oye Claudia, es que tú tienes que contactarte emocionalmente con el estudiante, yo antes les juro, colegas, que yo decía, esto de estar haciéndole cariñito a los niños. No, no es eso. Yo necesito conectarme emocionalmente porque el cerebro humano genera apertura cuando se siente recompensado. Hay un sistema de recompensa y castigo que está en el sistema límbico. Cuando un niño se siente amenazado en una sala de clase, ese niño va a tener un bajo nivel de aprendizaje. Piensen ustedes si van a una clase a la universidad, o están haciendo un magíster, o están haciendo un doctorado, o, y van a una clase de matemática que no entienden, que les cuesta. ¿Cómo te sientes amenazado? Te sientes nervioso, te sientes nerviosa y cuando tú tienes esa amenaza, es probable que tu aprendizaje sea mucho más limitado. Entonces, cuando yo entiendo que en el cerebro de mi estudiante, mis palabras, mis acciones, mis materiales, mi selección curricular, mi diseño, mis tiempos, mi forma en que yo me aproximo a ello está impactando en si hacen sinapsis o no hacen sinapsis, entonces yo ahí entiendo que yo como profesora soy un elemento crucial en la transformación de ese estudiante, en el impacto. Nosotros los docentes no somos cualquier cosa. Yo puedo ser capaz de provocar en un estudiante un aprendizaje, una transformación y un cambio si comprendo cómo ese estudiante está aprendiendo, cómo aprende el cerebro, si yo soy capaz de mentalizar que ese estudiante disruptivo, esa conducta desafiante que tiene este niñito que me está provocando todos los días, no es porque sea pesado y quiera ser pesado. Yo tengo que entender que el cerebro de alguna manera está manifestando una conducta producto de un trauma, de una situación de incomodidad, de un conflicto emocional que tiene el niño o de un trastorno del neurodesarrollo, ¿ya? Porque también tenemos niños pequeños que manifiestan ciertas conductas que son trastornos del neurodesarrollo que se deben tratar. El cerebro es un órgano, como cualquier otro órgano de nuestro cuerpo, que también se enferma. El problema es que el cerebro se enferma a través de la interacción, de la falta de cariño. Si es un niño golpeado, maltratado, si es un niño abusado, o si es un niño que haya recibido negligencia de parte de sus padres, o está recibiendo bullying en la escuela, o también a veces ignoramos a los niños que nos caen mal y nosotros no les generamos vínculos con el profesor. Todas esas estímulos del ambiente van generando en el cerebro mecanismos neuronales, sinapsis, que producen un determinado comportamiento. Entonces, cuando yo llego a la sala de clase animada y estimulo a los chicos y hasta el más pesado le tengo que poner ahí el estímulo positivo, las altas expectativas, para no reforzar su conducta negativa, sino que reforzar la positiva, yo entonces sé que mi acción docente está generando ciertos neurotransmisores. Si llega alguien simpático a mi sala de clase o conozco a alguien en una reunión, oye, la persona es simpática, ¿sabes que me motivó? Lo quise escuchar, ¿ya? Pero si yo llego enojada,
retándolo, pónganse las cotonas, que limpien la sala, que miren lo que hiciste, que la otra vez, que yo sencillamente cierro los canales de aprendizaje, ¿ya? Entonces, cuando el profesor tiene una acción, genero un comportamiento, ¿ya? Yo exijo a los estudiantes que estén atentos, que miren para acá, hoy día vamos a aprender, hoy día todos vamos a aprender, hoy día todos pueden. Voy entonces también de alguna manera diciéndoles a ellos, chiquillos, yo creo que ustedes pueden aprender, ¿ya? Cuando estamos en el desarrollo de la clase, ya todos trabajando, saben cuál es la meta, eso lo vimos en el video pasado, saben cómo vamos a trabajar, yo genero adrenalina en el cerebro. Los estudiantes van a querer trabajar, aprender, pero ese diseño que yo hice de mi actividad desafiante, que ya vimos en la clase pasada, tiene que ser una actividad paso a paso, ordenada, todos los estudiantes saben lo que tengo que hacer y yo debo enseñar estos pasos. Yo no doy por sabido que los estudiantes saben. Si yo voy a clasificar, yo tengo que modelar cómo vamos a clasificar hoy día. Niños, ya hoy día vamos a clasificar, ya clasifiquen. Si los niños no tienes por qué tú darte por sabida que todos tus estudiantes saben lo que es clasificar. De repente yo entro a la sala y dicen, ya, ahora vamos a hacer un resumen del cuento. Oye, ¿tú le enseñaste a hacer el resumen? ¿Cómo se hace un resumen? Hoy día vamos a inferir. ¿Tú le enseñaste a inferir? ¿Cómo se hace la inferencia? Entonces, para que exista adrenalina, yo tengo que saber. Oye, niño, hoy día todos vamos a escalar la montaña. Oye, pero si yo no tengo idea cómo se hace, profesora, no tengo ni siquiera el traje. No, yo tengo que poner una meta en función de las habilidades, pero yo tengo que enseñar, esos son los andamiajes que yo tengo que entregarle a los estudiantes, ¿ya? ¿Y qué voy a generar con eso, con una clase bien diseñada y bien andamiajeada? Voy a tener estudiantes colaborando con un pensamiento estratégico porque todos saben lo que vamos a hacer, autorregulados, planificados, etcétera. Y cuando termino la clase, al término, yo voy a tener en mis estudiantes serotonina, placer, satisfacción. Soy capaz, lo hice, ¿ya? Pero ¿cómo tengo que hacer? Ya dijimos, que ellos te cuenten, que desarmen, que verbalicen. Oye, Tomás, ¿y cómo llegaste a hacer la clasificación? Porque tú clasificaste por 4 criterios. Te pasaste, Tomás. Profesora, lo hice de esta manera. Y te muestra su estrategia, su pensamiento. Se visibiliza el pensamiento, dice Perkin. No voy a poder hablarles de toda la enseñanza de las habilidades porque es un curso muy largo. ¿Ya? Pero ahí está David Perkins, que ustedes lo pueden ver en las mismas estándares del marco laboral de enseñanza. Hay muchos libros que tiene él. Cómo se enseña el pensamiento visible. Se dice, yo tengo que escuchar a mis estudiantes cómo están haciendo su habilidad, cómo están operando, ¿ya? Tengo que escucharlo y le enseño a hablar en voz alta, a pensar en voz alta, para que ellos confirmen cómo están haciendo la habilidad, cómo estoy clasificando, ¿ya? Entonces, de esa manera yo voy generando zonas de desarrollo próximo, aprendizajes profundo, autonomía y comprensión de qué es lo que estamos haciendo. Ahí tenemos entonces una laminita del DAS, que le llamamos DAS, dopamina, adrenalina y serotonina, ¿verdad? Eso es lo que tengo que ocurrir en una sala. Eso es lo que yo tengo que poner en la descripción de mi clase. Cuando yo lea la descripción de la clase, si yo la leyera su descripción, yo diría, ¡ay, qué entretenida! Ya, sí, aquí los chiquillos están teniendo pura dopamina, adrenalina, serotonina, etcétera, ¿ya? Y ahí entonces volvemos a tener algunos elementos, léanlo, estudienlo, cópienlo. Cuando estén viendo estos videos tengan un cuaderno, tienen que estudiar, conversar con sus colegas y reflexionar. Eso también vimos como los elementos actitudinales, debo yo explicitarlos. Hoy día el esfuerzo, ya Tomás, esfuérzate porque lo estás haciendo súper bien hoy día. Oye, sean chicos, sean grandes. Los adolescentes también necesitan, nosotros como adultos también necesitamos que nos digan que lo estamos haciendo bien. Ya, si nos están retando todo el día en la escuela, nos vamos para abajo. Yo necesito que alguien me diga, bien, Claudia, lo estás haciendo bien. ¿Ya?
Entonces yo voy la mentalidad fija, que yo no cambio, que yo siempre he hecho las cosas de la misma manera, que yo no, profesora, yo no sé, o un profesor que dice, no, pero es que yo he hecho las clases así durante 40 años, ¿ya? Esta mentalidad fija, yo tengo que irme a una mentalidad de crecimiento. Tú puedes cambiar, tú puedes hacer las cosas de otra manera, tú puedes aprender con tus compañeros. Bien, entonces vamos con esta mentalidad. También se va enseñando de manera explícita en la clase las habilidades y las actitudes. Entonces, en este ambiente de trabajo que yo tengo que describir en el inicio, en el desarrollo y en el cierre de la clase, estamos en la tarea 1 del portafolio, ¿verdad? La profesora saluda a los estudiantes y comentan sobre cuáles son las normas de convivencia más importantes para el día de hoy porque les trae una sorpresa. Los niños comentan que hoy día se van a comprometer a levantar la mano y hablar más despacito para no interrumpir a su compañero. Así yo escribo este cuento, ¿ya? Yo lo escribo, describo, describir es decir todo lo que tú hiciste en tu sala de clase. Cuando yo hago esta descripción y cuando yo organizo el ambiente de trabajo, acuérdense que esto tenía como un 19% de logro a nivel nacional en la evaluación docente. Esto es súper bajo. Revisen su evaluación docente y revisen este indicador del ambiente de trabajo. Se observa en la clase grabada, pero también lo tengo que usar yo para mi descripción del módulo 1. En el inicio, ¿qué consideras para tener un buen ambiente? ¿Cuáles son los aspectos neurodivergentes de tu estudiante? Ya, neurodivergente. No todos aprenden igual. Aquí podemos incorporar los DUA. ¿Cuáles son los aspectos socioafectivos? Algunos necesitan que aprobarse a cada rato. Tía, está bien, profesora, revíseme. ¿Ya? ¿Cuáles son los aspectos culturales, emocionales que yo voy a organizar en mi ambiente? ¿Cómo se observan estos aspectos en el ambiente? ¿Están presentes? ¿Cómo en el desarrollo organizaste los recursos, el tiempo, el espacio, las relaciones, las intenciones de diálogos que tú le estás proponiendo a tus niños porque quieres ver cómo ellos están haciendo las inferencias o las clasificaciones o las descripciones? ¿Cuáles son las intenciones de aprendizaje que estás proponiendo en tu clase para aquellos niños que nunca hablan, hablen, o para los que están súper activos, bajen un poquito su nivel de actividad? ¿Cuál es la variabilidad y la diversificación de la experiencia que se observa en tu clase? ¿Ya? Ese es el desarrollo, cómo tu clase tiene estos elementos. Acuerda que estamos hablando de la estructura, porque si esta clase tiene estos elementos, yo voy a generar adrenalina. Si esta clase considero este elemento, voy a generar dopamina. Y en el cierre voy a generar serotonina cuando lleguemos a la meta. Bien, lo hicimos. Metacognición, trascendencia, reflexión. Este ambiente, queridos colegas, tiene que entregar múltiples formas para llegar a la misma lugar, ¿ya? Ustedes no pueden tener la clase centrado en el profe, ya en el profe ya no está la clase centrada acá, ya no soy lo más importante. La clase está centrada en mis alumnos, alumno, en este que se da 40 vueltas para hacer una tarea, en este que va por un camino equivocado, se va a salir del camino, yo lo tengo que traer para acá, en este que se retrocedió, ya todos mis alumnos, mis estudiantes, están haciendo sus propias conexiones neuronales, sus propios aprendizajes. Y yo debo generar una flexibilidad en mi clase, en mi diseño debe ser flexible, para yo ir guiándolo, que si uno se me salió para acá, oye, no, la meta está por acá. ¿Y qué pasa si me voy por acá, tía? Váyase por donde quiera, pero llegue a la meta. ¿Ya? Yo tengo un diseño tan flexible y tan rico organizando espacios, materiales, recursos, tiempo, que yo puedo permitir que en mi sala de clase los estudiantes estén haciendo distintos procesos. A lo mejor uno se quedó dando vuelta acá y de aquí no salió. Ya, bueno, ya tendrá tiempo para avanzar. Y quizá uno partió acá y pasó derecho, llegó primero. Entonces a ese le tengo que dar más exigencia para la próxima clase. Todos pueden seguir distintas trayectorias
pero mi diseño tiene que ser flexible para yo permitir observar que cuando estén trabajando en el desarrollo de la clase con pura adrenalina, ¿ya? Adrenalina que me lleva a la acción, adrenalina, ¿ya? Eh, yo observo que todos están en distintos procesos, pero hacia una misma meta. ¿Estamos? ¿Cómo voy yo haciendo mi clase en esta estructura para pasar de tener una instrucción centrada en el profesor? Aquí el profesor le vamos a hacer una bocota bien grande hablando, bla, bla, bla. Un profesor que habla las 2 horas y cuenta y habla y los niños están zeta durmiendo, ¿ya? ¿Cómo yo paso de un profesor que está todo 90 minutos de la clase centrado en él a un profesor que va compartiendo una práctica guiada, una práctica cooperativa y una práctica independiente? Esto lo dice Pozo, nos puse aquí el Juan Ignacio Pozo. Esto es súper importante porque esta es la progresión de cómo yo enseño las habilidades, cómo yo cedo, se llama cesión, de ceder, ¿ya? Cómo yo cedo el control cognitivo. Entonces, el profesor habla aquí, en esta clase los niños se duermen. El profesor va compartiendo con los estudiantes una práctica guiada. Les voy enseñando. El modelaje significa que yo le pongo el modelo. Luego los niños y los estudiantes van siendo cooperativos y colaborativos entre ellos, entre estudiantes. Y luego puedo ver yo al estudiante solamente trabajando solo, independiente. Yo soy un mediador. Aquí tenemos un profesor mediador o facilitador, no un profesor hablador, ¿ya? Aquí tenemos las estrategias de monereo, no se las voy a leer, pero aquí ustedes pueden sacar súper ideas importantísimas para que ustedes la complementen. ¿Cómo me convierto en un profesor mediador? Divido las tareas para que las puedan manejar mejor, creo contexto significativo, voy ayudándolos para que ellos vayan clarificando sus pensamientos. ¿Y qué me quieres decir con esto? ¿Y cómo estás resolviendo este problema? ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Cómo lo vas a resolver? ¿Cómo puedo usar las técnicas más elementales en mi clase? Colega, hermoso el arte de enseñar a través de la discusión socrática, con preguntas de conflicto cognitivo. Tú no tienes que hacerle preguntas a los niños de cuándo se descubrió América. Tú tienes que hacerle preguntas inteligentes. ¿Qué hubiese pasado? ¿Y cómo pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué llegaron? ¿Y qué crees tú? ¿Y qué pasaría si? ¿Ya? Entonces, aquí tenemos a Marzano que nos habla de cómo enseñar las habilidades. Primero, a partir de una evaluación, un objetivo, ¿verdad? Un objetivo de clase, una habilidad principalmente. Yo lo primero es que tengo que visualizarla. A los niños se les dice hoy día vamos a clasificar, ¿ya? La habilidad se explicita, la hago visible, la modelo, la muestro, se dice, se verbaliza, se piensa en voz alta, ¿ya? Se conceptualiza. ¿Qué es clasificar? Se comparten los significados, ¿ya? Después se modela. Miren chicos, así voy a clasificar yo estos lápices. Aquí voy a poner los lápices chicos y aquí los lápices grandes. A ver, ¿de qué otra manera puedo ordenar los lápices? Yo, profesora, aquí voy a poner los rojos y aquí voy a poner los azules. Muy bien, eso se llaman criterios. Explícito, lo decimos, lo anotamos, lo reforzamos, ¿ya? Ejecuto junto con los alumnos. Acuérdense lo que decíamos acá. Voy compartiendo, cediendo el control a los niños, ¿ya? Primero yo soy el modelo, lo muestro. Después yo con los estudiantes moldeo, aquí está el andamiaje, y luego los estudiantes solo internalizan. Esas son las 3 maneras de enseñar las habilidades, los 3 pasos. Profundicen esto porque se lo estoy diciendo de manera súper general, pero
para que una persona aprenda una habilidad, un hacer cognitivo, un pensamiento profundo, yo tengo que primero visibilizarlo. Como me dice Perkin, el aprendizaje visible. Ya si tú entras a mi sala y los niños están analizando, todos te van a decir que están analizando. Profesora, yo voy a hacer este análisis. Profesora, ya. ¿Y cómo lo haces? Yo ya les enseñé, ya les modelé. Ellos saben el paso a paso del análisis. ¿Qué provoco con esto? Que las neuronas que al principio estaban desconectadas, miren que tenían poquita sinapsis. Estas son dos neuronitas que están recién aprendiendo, ¿ya? Cuando yo enseño profundamente y el niño sabe hacerlo solo, la repetición de ese aprendizaje va a provocar que se vayan generando nuevas dendritas, nuevas conexiones. Son las mismas dos neuronas, pero aquí hay más experiencia. La experiencia tiene que ser repetida, no puede ser que una vez nomás hicieron inferencia y nunca más hagan inferencia. Para que el niño logre hacer inferencias de calidad, yo tengo que pasar de un modelo a una experiencia repetida. Tengo que repetir la experiencia para que estas dos neuronas entonces les salgan muchas conexiones y aquí se genera el aprendizaje. Acuérdense que Piaget hablaba de un cambio estructural. Esto es el cambio estructural, cambia la estructura de las neuronas. ¿Ya? Ahí están las neuronas antes del aprendizaje y después de una estimulación cognitiva. Aquí de nuevo yo les pongo elementos para la enseñanza de las habilidades. Primero la visualización, la explicitación, las declaraciones explícitas. Después la separación para el moldeamiento de las partes de cómo hacerlos paso a paso, cómo hago yo el paso a paso y finalmente la internalización o el monitoreo de cómo ellos